Hola a todos en todas partes del mundo. Es para mí un privilegio y un gozo enorme el poderme dirigir a ustedes y saludarles en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Este es su canal, El Poder del Espíritu Santo. En esta ocasión queremos hablar en relación a un mensaje en video de Luis Toro. Como todos tienen conocimiento, Luis Toro es uno de los predicadores católicos más vistos y oídos por medio de lo que es la red. De hace un tiempo atrás hemos venido viendo los videos de Luis Toro para por medio de él conocer la doctrina que él ha recibido y está también impartiendo a los demás como católicos. Y después de ver cantidades de sermones en video de este predicador católico, Luis Toro, hemos decidido eh, crear este primer video para señalar los errores de Luis Toro. Un varón que, si bien es cierto, se nota que ha estudiado la Biblia y ha archivado bastante Biblia en su memoria, pero que el mayor problema que tiene es que se queda corto o escaso en discernimiento o interpretación de las escrituras. Porque las escrituras, en su más alto porcentaje, deben ser interpretadas no de manera literal, sino de manera espiritual. Porque es muy bajo el porcentaje en que se puede entender de manera literal. El mayor porcentaje de la escritura se debe entender, repito, de manera espiritual o a través de lo que es el Espíritu Santo. El problema es que este varón, ¿cómo puede tener el Espíritu Santo si está fundamentado en una religión que Dios no aprueba, que Dios no respalda? Porque es desde allí que se da el problema. Porque la Biblia es clara y específica en esto, para que Dios apruebe y respalde la fe y la doctrina de una persona. Tiene que ser la fe correcta y tiene que ser la doctrina correcta. De otra manera, Dios no va a respaldar eso. Porque la Biblia es clara, repito, y específica en eso. Y algo que en este video veo de entrada en relación al sermón que está presentando Luis Toro es que él dice en relación a si Judas debía entregar al maestro o no lo debía entregar. Él dice que Judas no lo sabía, pero la Biblia dice
que lo que Luis Toro declara hasta aquí no es cierto. Porque a la verdad, Judas sí sabía que lo iba a entregar. Y es sorprendente que en menos de un minuto de haber iniciado su sermón, él comienza con su primer error en este video. A la verdad no he visto todo el video hablando de este video, pero quiero hablar sobre este primer error que él comete en menos de un minuto de haber empezado su sermón a través de lo que es este video. Y alguien dirá, bueno, pero no lo ha escuchado todo este video y por este error lo va a tachar. Pues quiero decirle que, si bien es cierto, dije que hablando de este video en sí, no lo he visto todo. Solo vi los primeros 12 minutos de lo que es este video. Y allí encontré este error que estoy señalando o que voy a señalar más enseguida. Pero que no me estoy basando en solo este simple error de este video para contradecir a Luis Toro, sino que me estoy basando en todos los videos, que por cierto los demás sí los he visto todos, de principio a fin, en los cuales he encontrado cantidades de errores. No estoy aquí para juzgar o para condenar. No estoy aquí para pelear con nadie. Pero como alguien que Dios ha llamado a su servicio y como predicador de la palabra que soy, me veo en la necesidad de hacer este video para señalar los errores de Luis Toro. Errores que tal vez se dan, número uno, tal vez por ignorancia de las escrituras, o sencillamente porque él no está comprometido con Dios y eso lo priva de tener el Espíritu Santo. Y tres, pues no puede interpretar correctamente las escrituras. Ustedes juzguen si quieren, pero yo no estoy para juzgar ni condenar, sino para aclarar de por qué se cometen errores y cuáles son los errores, en este caso, de esta persona en cuanto a enseñanza o doctrina. Y quiero poner el video para que ustedes escuchen el error que he mencionado y luego vamos a ir a la Biblia para citar los versículos que desafían a Luis Toro y a su enseñanza, la cual hasta este punto se equivoca al decir que Judas no sabía que iba a entregar al Señor Jesús. Veamos el video. De que iba a entregar al Señor, uno de ustedes me va a entregar. Vamos a retroceder un poquito para que ustedes puedan ver
ya que lo tenía adelantadito, a dónde comienza a cometer error. Estamos retrocediéndolo, porque está en 2 minutos 45. Estamos calibrando por acá para mostrar. Veamos. Hermanos, quisiera compartir un poquito la palabra del Señor. El día de hoy, uno de ustedes me va a entregar. ¿Seré yo acaso, Señor? Eso es lo que me llama a mí la atención del Evangelio de hoy. Realmente Judas iba a entregar al Señor, pero él ni cuenta se daba de que iba a entregar al Señor. Uno de ustedes me... ¿Se dan cuenta? En menos de 1 minuto de haber empezado su sermón en relación a Judas, de que se lo iba a entregar al maestro o no, este predicador comete este error en decir que Judas no lo sabía, dice. Ahora veamos qué dice la Escritura. Y vamos para ello a irnos a la Biblia electrónica para ver si realmente lo sabía o no lo sabía. Veamos lo que dice Marcos. Marcos, estamos por aquí buscando en la lista a Marcos. Marcos 14:10. Ahí está. Marcos 14:10. Dice así, para aclarar el error de Luis Toro. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Si hacemos un estudio de cada libro de los evangélicos, vamos a encontrar que Judas, poco después de haber sido llamado por Jesús, igual que los demás apóstoles, Judas empezó a sentirse incómodo con Jesús. Empezó a sentirse, ¿verdad?, en desacuerdos con Jesús. Porque Judas no era un hombre que estaba viendo el ministerio de Jesús o el reino de Dios desde un punto espiritual. Judas tenía algo de conocimiento de Dios Padre y de la promesa del Mesías del Padre, el cual se estaba esperando. Pero Judas, cuando Jesús lo llama, en conjunto con sus 12 apóstoles, Judas cree que Jesús ha venido para derrocar al César o al emperador o al rey. Es decir, creía que Jesús venía para derrocar las autoridades, para Jesús sentarse y gobernar a Israel de manera literal. Pero
Jesús no vino para eso, para de una manera literal querer hacer todo esto y sentarse en lugares de autoridad terrenal para gobernar a Israel. Jesús no venía para eso. Él mismo lo dice en otro texto de la palabra, que su reino no era de este mundo. Y por lo tanto, no le interesaba los lugares de autoridad de ningún rey, de ningún emperador, de ningún César. No le interesaba esos lugares. Porque su reino no era de este mundo. Era un reino de arriba, era un reino celestial, era un reino diferente al de los hombres. Por lo tanto, era un reino espiritual. Pero Judas no lo creía así, no lo veía así, sino que él siempre creyó que el Mesías prometido por Dios era para que viniese a derrocar a las autoridades que ocupaban sillas de poder, literalmente hablando, para desde ahí gobernar a Israel como el único rey o como el único emperador o como el único César sobre todo Israel. Y Judas se equivocó. Se equivocó al creer y pensar estas cosas. Se equivocó al no entender el llamado de Jesucristo. Se equivocó al no entender la enseñanza de Jesús y las promesas de Jesús. Y según el Espíritu, por la palabra me revela, fueron muchas las ocasiones en que Judas, en vez de ser ayuda para Jesucristo, más bien fue tropiezo en el ministerio del Señor Jesús. Porque él exponía su forma de creer, su forma de ver las cosas, su forma de adquirir las cosas. Él las expuso ante Jesús. Pero Jesús nunca estuvo de acuerdo con Judas para hacer como Judas creía o como Judas quería que se hiciera. Porque Jesús no vino para obedecer a hombre alguno, sino para que los hombres lo obedecieran a él. Porque él era el que traía la luz, él era el que traía la verdad, él era el que traía la solución para los hombres. Y Judas tenía por eso razones desde antes de la cena que Jesús tuvo finalmente con todos ellos para entregar a Jesús. Y no lo pensó exactamente en entregar a Jesús cuando estaban en la cena. La Biblia es clara y dice que desde antes ya había predispuesto entregar a Jesús. Y vamos a volver a leer estos textos donde lo dice. Marcos 14, 10 y 11. Dice así, véanlo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Este pasaje está hablando
muy, pero muy atrás, ¿verdad? De lo que fue la cena final que Jesús tuvo con todos antes de padecer y morir. Y vamos a irnos al libro de Mateo para que veamos qué dice Mateo en su capítulo 26, 14. Veamos. Ya estamos en Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. No solo el libro de Marcos habla acerca de que Judas, mucho tiempo atrás, antes de que lo entregara, ya tenía pensado entregarlo, sino que también Mateo lo enseña y creo que también lo enseña los otros evangelios también, si no me equivoco. Pero hasta aquí estamos viendo con claridad que en 2 libros aparece de que sí, desde antes que lo entregara tenía planeado entregarlo. Y queremos ver lo que dice el libro de Juan, en el capítulo 13 y versículo 2. Ahora vamos a ver lo que dice Juan en su capítulo 13 y verso 2. Aquí lo tenemos ya, Juan 13, 2. Y dice así: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Notemos bien que aquí está hablando con un tono que da a indicar que antes de que lo entregara, Judas ya tenía planeado entregarlo, porque ya Satanás había puesto en su corazón que lo entregara. Y dice, leamos de nuevo, verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿se da cuenta? Ya había puesto, dice. Porque claro, cuando alguien que Dios llama no es realista, no es sincero con el Señor y no se somete para escuchar a Dios y para obedecer a Dios y para hacer la voluntad de Dios, pues claro que el diablo tiene que visitarlo y tiene que enredarlo y tiene que hacerlo cometer errores. Y por eso es que la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Porque cuando yo dejo de darle lugar a Dios, automáticamente le empiezo a dar lugar al diablo. Entonces, encontramos de que Luis Toro, como en sus muchos videos, en este video comete, en menos de 1 minuto de haber empezado su sermón, este error de decir que Judas no sabía que iba a entregar al Señor, cosa que no es cierto. Y si seguimos buscando la Escritura, vamos a encontrar de que Jesús, desde el inicio,
siempre señaló que uno de los 12 no era realista para con él, no era sincero para con él, no era un buen seguidor o siervo o discípulo de él. Porque mire lo que también dice aquí Juan 13:10 en adelante. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Pero mire la parte final de este versículo, aunque no todos, aunque no todos. ¿Por qué Jesús dijo aunque no todos? Porque Jesús sabía que Judas era un traidor. Jesús sabía que Judas no era sincero, que Judas no le amaba, que Judas no le obedecía, que Judas era un traidor. Dice el 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Desde ahí Jesús empieza a señalar un traidor en el grupo. Y vamos a ir más adelante, en el verso 18, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañal. Otro versículo que habla en relación, más que todo, a Judas. Vamos a ir más adelante, verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Mire que montón de versículos que señalan acerca del traidor. Verso 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, hablando de Juan. Porque aquí está hablando acerca de Juan. Dice el 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Verso 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Verso 26. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Verso 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Se dan cuenta? En la escritura anterior encontramos de que Satanás ya había puesto en el corazón de Judas entregarlo. Y Jesús, sabiendo eso, lo señala por muchos versículos que les mostré de que hay un traidor. Y en esta parte final, donde ya Jesús está concluyendo su ministerio, encontramos de que Satanás aquí, después del bocado, entra de manera total en Judas para luego salir de ahí y entregarlo. Y dice el versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, podemos encontrar de que la escritura nos da versículos que nos hacen saber de que Judas siempre lo supo antes de la cena del Señor. Y comienza en Marcos la enseñanza de que Judas se había de antemano preparado para entregar al Señor.
Y es por eso que encontramos al apóstol Pedro ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 16, que Pedro dice esto ante los hermanos. Y dijo Pedro: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Se da cuenta? Dice que ya estaba, ¿verdad?, desde David escrito de que un hombre como Judas, o de que Judas iba a entregar al Señor. Verso 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, inquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Verso 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Mira qué tremendo. Y hemos encontrado la cita en el libro de los Salmos, por cierto. Y me voy a ir al libro de los Salmos para enseñárselas. ¿Verdad? De que la escritura que Pedro cita, ahí está. Ahí está en el libro de los Salmos. Y no hay error en las escrituras. Y la cita que el apóstol Pedro ahí toma para hablarle a los hermanos según Hechos 1:16, está en el libro de Salmos 109:8. 109:8. Veamos. Versículo 8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Hemos hecho un estudio para buscar la cita que Pedro cita ahí en Hechos 1:16 a los hermanos, y nuestro estudio nos lleva a este versículo. Este versículo es el que profetiza a Judas. Este versículo es el que profetiza la traición y la caída de Judas. Entonces, la Biblia es clara. Si nosotros estudiamos, podemos hallar con claridad lo que querramos. Luis Toro es un hombre que, si bien es cierto, tiene mucho conocimiento escritural de las Sagradas Escrituras y una retención tremenda de versículos en su memoria, pero el problema mayor de Luis Toro es que no sabe discernir correctamente las escrituras, porque las escrituras sobre todo se tienen que interpretar espiritualmente, porque la mayoría de la Biblia no se puede entender de manera literal, sino de manera espiritual. Y para lograrla entender de manera espiritual, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Pero no podemos tener la ayuda del Espíritu Santo
sin antes habernos arrepentido de nuestros pecados y sin antes haber recibido a Cristo por medio de oración verbal, y no podemos recibir el Espíritu Santo si no los convertimos a todo lo que Dios nos demanda, como dice el libro de los Hechos en su capítulo 3, verso 19. Aquí estamos ya en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Mire lo que dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿A quién Pedro le está hablando más que todo con estas palabras? A los pecadores que todavía no califican delante de Dios. Más que todo es a ellos que se está refiriendo. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Número 1, hay que arrepentirse de todos los pecados. Número 2, hay que convertirse. La palabra convertirse, para empezar, significa recibir bajo promesa al Señor Jesucristo. Eso significa. Y luego da la promesa de que entonces serán borrados nuestros pecados y vendrán tiempos de refrigerio de parte del Señor. Porque en pecado o sin tener un acuerdo de relación con Dios, no pueden ser perdonados nuestros pecados, ni tampoco puede venir tiempos de refrigerio, o sea, de bendición o de respaldo de parte de Dios. Y eso es lo que le pasa al Listoro, que su fe es equivocada, que su forma de querer relacionar con Cristo y con Dios es equivocada. Y por eso no puede tener al Espíritu Santo. Y esa es la razón por qué no puede interpretar o discernir correctamente las Escrituras. Porque, repito, para lograr discernir e interpretar correctamente las Escrituras, necesitamos hacer, como número 1, arrepentirnos de todos nuestros pecados delante de Dios. Número 2, convertirnos de todo corazón a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del Señor Jesucristo. En otras palabras, aceptando a Cristo. Si no damos esos pasos en este orden, no podemos ser perdonados de nuestros pecados y no podemos recibir tiempos de refrigerio o de respaldo o de bendición de parte de Dios. Porque las cosas de Dios son para los que se han arrepentido. Las cosas de Dios son para los que han aceptado a Cristo. Las cosas de Dios son para los que se conviertan a la luz de la plenitud de las Escrituras. Los que son de Dios. Es la manera en que han logrado obtener al Espíritu Santo para poder vivir por Él y saber interpretar correctamente las Escrituras. Quiero decirles que soy nuevo en crear videos. Tal vez este video no me esté saliendo a la perfección porque soy nuevo en crear videos,
y de hecho me estoy asistiendo a sí mismo con un celular. Así que me disculpan errores si se dan por allí, pero es porque estoy comenzando a crear videos y me estoy asistiendo a sí mismo por medio de un simple celular. Y la verdad es que agradecemos a Dios por el poquito de conocimiento que ya nos está brindando en tecnología, porque hasta hace unos días no sabíamos nada de tecnología y quizás si hayan algunos errores de cómo estamos creando este video, bueno, es por eso. Pero sí sentimos de parte de Dios crear este video para aclarar sobre los errores de Luis Toro, ¿verdad? Pero quiero llevarlos a otro pasaje bíblico que está en Primera a los Corintios, en el capítulo 2 y versículo 14, para que veamos lo que dice la Escritura en relación a la postura de lo que es el hombre natural y de lo que es el hombre espiritual, y cuál es la diferencia. Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, el natural que conste, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, no literalmente, sino sobre todo espiritualmente, porque la Biblia en su más alto porcentaje solo se puede entender espiritualmente. Es poco el porcentaje que se puede entender de manera como está escrito o de manera literal, porque sobre todo en su mayor porcentaje se debe interpretar espiritualmente. Y es aquí donde muchos por eso cometen errores como Luis Toro, porque mientras seamos un hombre natural, vamos a cometer cantidad de errores, porque sobre todo se requiere de que seamos hombres espirituales. Pero como dije antes, para llegar a ser espiritual necesitamos, número 1, arrepentirlos. Número 2, aceptar a Cristo. Número 3, convertirnos a la luz de toda la Escritura. Y número 4, dar frutos de arrepentimiento. Número 5, de dar un testimonio total de la vida de Jesús en nuestra propia vida. De otra manera no se puede. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire lo que dice el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Se da cuenta la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual? Ya en el espiritual dice aquí en el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ah? Y mire lo que dice el 16 para cerrar. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dijo Pablo, tenemos la mente de Cristo. Cuando dijo mas nosotros, no se refirió a cualquier persona. Se refirió a aquellos que si habían arrepentido de todos sus pecados ante Dios. Se refirió a aquellos que habían aceptado a Cristo, como dice Juan 1:12, y se refirió a aquellos que están viviendo conforme a la voluntad de Dios por medio de las Escrituras. Es a estos que Pablo está diciendo, mas nosotros.
tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo no puede estar en una persona que no se ha arrepentido de todos sus pecados delante de Dios. La mente de Cristo no puede estar en una persona que no ha aceptado a Cristo de manera verbal y desde lo profundo de su corazón delante de Dios. La mente de Cristo no la puede tener alguien que no esté dando frutos de arrepentimiento. La mente de Cristo no puede estar en una persona que no viva como el propio Señor Jesucristo. Eso dice la Escritura. Y Pablo llegó a conocer todos estos misterios, y por eso en cierta ocasión Pablo, ya cuando había crecido fuertemente, ¿verdad?, en lo que es la vida espiritual, se atrevió a decir: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque Pablo entendía todos estos misterios. Pero ¿cuántos predicadores están lejos de estos misterios? Pero por ahí andan predicando, pero cometiendo gravísimos errores, porque no tienen fundamento, porque no están en la fe correcta, porque no tienen la doctrina adecuada. Y yo lamento tener que decir esto de Luis Toro, pero esta es la verdad. El hombre no está fundado en buen fundamento. El hombre, su fe es equivocada. El hombre, su doctrina está equivocada. Y por eso es que está cometiendo cantidades de errores en sus sermones que predica. No le estoy tachando todo, pero sí, la mayoría de lo que está haciendo está malo. Y no lo digo porque quiero, sino por el amplio conocimiento que tengo de las Escrituras, es que lo digo. Porque también yo soy un predicador de más de 20 años. No es que venimos empezando a crear el primer video, pero de ser cristiano tenemos más de 20 años. De ser predicador igual. Entonces, por eso estamos hablando esto, diciendo: Luis Toro tiene errores. Así que espero que aquellos que son fieles seguidores de Luis Toro no se ofendan, no se molesten. Mejor cada uno arrepintámonos, como dice la Escritura, según Hechos 2:38, y aceptemos a Cristo, como la Biblia lo enseña en Juan 1:12, y demos frutos de arrepentimiento, como dice también el libro de Juan a través de Juan el Bautista, y vivamos una vida como Dios manda. Y así todos podremos ver la luz y la verdad y conocer quién miente y quién no miente, quién comete error y quién no comete error. El mayor problema de Luis Toro es que comete demasiados errores. Es muy poco el porcentaje de las cosas buenas que está enseñando, porque la mayoría de lo que está enseñando no es cierto, señores. No es cierto. Y Dios me libre de tachar de manera egoísta solo porque me da la gana a este varón. No. Hago este video porque alguien debe corregir estos errores. Y no solo me estoy basando en este error que da a conocer al inicio de este video, sino, como dije al principio, lo hago porque antes de cuestionarlo o de
decir estas cosas de él, le he venido dando seguimiento y he visto muchos de sus videos de principio a fin, y a la luz de la Escritura y sobre todo a la luz del Espíritu Santo he encontrado cantidades de errores. Así que espero que Dios les ayude a ustedes también a poder ver claramente, a poder conocer la verdad de manera clara y que nadie se confunda. Porque Dios no es un Dios de confusión. Si alguien está confundido es porque todavía no se ha arrepentido de verdad. Si alguien está confundido es porque tal vez sea nuevo en la fe y viene dando sus primeros pasos. Pero como una persona de muchos años de haber empezado a andar con el Señor se va a confundir? No es posible. Está bien que se confunda alguien que venga dando sus primeros pasos de fe, que venga dando sus primeros pasos de relación con el Señor. Está bien que se confunda. Pero alguien que tiene sus largos años de estar caminando con el Señor, de estar estudiando la Biblia y de estar practicando el cristianismo, no puede o no debería estar confundido. Porque la verdad es que esto así es. Y lo digo porque hay personas que tienen 3, 5, 10, 20, 30, 40 años de supuesto haber empezado una relación con el Señor y todavía no saben nada y cualquier cosa los confunde. Porque nunca se arrepintieron de verdad. Porque nunca se procesaron debidamente como Dios manda. Por eso tienen toda una vida frustrada. Es tiempo, señores, que los paremos en el andar de nuestra vida y nos arrepintamos de lo profundo del corazón delante de Dios. Y es tiempo de que recibamos a Cristo de todo corazón. Y es tiempo de que paguemos el precio. Paguemos el precio. Andando a la plenitud de lo demandado por el Señor. Porque si no, vamos entonces a fracasar, señores. Recordemos lo que dice la Biblia en Mateo 22:14. Y me voy a ir a Mateo 22:14. Para que vean ustedes lo que la Biblia también dice. Porque muchos, lean ustedes allí, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. A la verdad Dios ha llamado a multitudes. Y multitudes han venido al camino o al redil. Pero el problema ha sido que no se han querido arrepentir. La mayoría no se han querido arrepentir de verdad con todo. No se han querido convertir con todo. Y por eso pocos son los que Dios puede escoger. Pocos son los que Dios puede escoger. Porque la mayoría vienen solo para andar por las orillas y no se meten de verdad como Dios manda. Entonces es bien importante, ¿verdad?, entender todas estas cosas. Y antes de concluir este video, quiero ponerles nuevamente el video de Luis Toro, en donde en menos de un minuto de haber empezado su sermón, comete su primer error en decir algo que no es cierto.
Veámoslos. Del Señor. Hermanos, quisiera compartir un poquito la palabra del Señor. El día de hoy, uno de ustedes me va a entregar. ¿Seré yo acaso, Señor? Eso es lo que me llama a mí la atención del Evangelio de hoy. Realmente Judas iba a entregar al Señor, pero él ni cuenta se daba de que iba a entregar al Señor. Uno de ustedes me... ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? En menos de un minuto de haber entrado con su sermón, comete su primer error en este video, diciendo que Judas no sabía que iba a entregar al Señor. Eso es algo que no es cierto, no es cierto. Sí lo sabía, sí lo sabía. Así que es lamentable, es lamentable, ¿verdad? Cómo uno puede cometer errores cuando su fe no es la correcta, cuando su doctrina no es la correcta, cuando su religión, por decirlo así, no es la correcta. Es lamentable, porque la verdad es que no se debe dar esto y de repente tal vez este no sea un punto tan delicado, pero también es un punto que importa y hay que corregirlo. Pero como dije anteriormente, no solo lo tacho como error solo refiriéndome a este error únicamente, sino que en muchos de sus videos he visto cantidades de errores y hoy hemos sentido pues crear nuestro primer video para eh, corregir esto y declarar la verdad de lo que dice la Biblia, porque sí hay versículos bíblicos que dicen que Judas sí sabía que lo iba a entregar, ¿verdad? Así que hasta aquí quiero llegar con este video y de mi parte que Dios le bendiga, que Dios le guarde y no olvidemos que Jesucristo viene pronto, pero no por cualquiera, sino por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, sin atadura y sin contaminación del mundo. Pero para lograr esto, es necesario tener la fe correcta, tener, ¿verdad?, la religión correcta, por así decirlo, tener la doctrina correcta y, sobre todo, obedecer y hacer la voluntad de Dios, aunque otros no la hagan. Así que esperamos de que usted tenga bien el apoyarnos para que podamos seguir subiendo videos como este o mejores que este. Y la manera en que queremos que los apoye es en que usted, como persona de buena conciencia, ore por nosotros y que también al ver y oír este video se pueda suscribir a nuestro canal y también nos pueda dar un like y comentar para que de esta forma su apoyo sea en gran manera conveniente para nuestro canal. Así que esperamos que usted se nos suscriba, nos dé un like y nos comente y estaremos subiendo videos
para enseñar, edificar sus vidas. Así que este es el canal El Poder del Espíritu Santo. Hasta luego.